Bien, en el día de hoy vamos a hablar entonces sobre esterilización, métodos de esterilización. Vamos a hablar de antimicrobianos primera parte y antimicrobianos segunda parte, en donde en esta primera parte vamos a estar hablando sobre esterilización, métodos de esterilización, y en la segunda parte vamos a estar hablando de antimicrobianos propiamente dicho, en donde vamos a hablar entonces de los antibióticos fundamentalmente. Bien, como ustedes habían charlado en el trabajo práctico de la clase pasada, esterilización es un tratamiento que se realiza sobre algunos materiales necesarios que eliminan, y fíjense que la palabra eliminan es muy importante de esta definición, por muerte o por remoción, la totalidad de los microorganismos viables, ¿sí? Incluyendo virus y esporas bacterianas, ¿sí? De una sustancia o un objeto. Entonces hay cosas que tienen que estar presentes en la definición de esterilización, como la palabra que elimina, ¿sí? Y la totalidad, ¿sí? Totalidad también, porque elimina toda forma microbiana, tanto viable, tanto vegetativa como de resistencia. Fíjense que habla de las esporas bacterianas incluyendo, ¿sí? De eso entonces tenemos una condición de esterilidad. Entonces el objeto tiene una condición de esterilidad como consecuencia de que se ha expuesto a este tratamiento que es la esterilización. Bueno, y dice que el término estéril implica la ausencia absoluta de toda forma viable, ¿sí? Microbiana. Y para diferenciar de desinfección, es el tratamiento, fíjense que ahora ya también, bueno, hablamos de la palabra tratamiento, pero dice que reduce, a diferencia de que elimina arriba en esterilización, acá habla que reduce el número total de microorganismos, o sea, no elimina completamente la carga microbiana que tiene la superficie o la sustancia a esterilizar con de un objeto superficie, pero no necesariamente los elimina en su totalidad. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Sí? Es disminuir la infectividad de ese material. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Sí? Eliminar o disminuir la infectividad de ese material. ¿Sí? Y por eso lo tratamos con una metodología que es la desinfección. Si hablamos de sanitización o saneamiento, hablamos de reducción de la población microbiana hasta niveles seguros según las normas de salud pública. Y si hablamos de antiséptico, este es otro concepto muy importante para diferenciar antiséptico de desinfectante. Fíjense que acá también hay palabras claves en la definición. Y cuando hablo de palabras claves, quiero decir que esas palabras deben estar en la definición que ustedes coloquen el día que se les pida, ¿sí? Definir estos términos. Porque son fundamentales porque hablan del concepto mismo del término que yo estoy definiendo. Es un agente desinfectante, fíjense que es un agente desinfectante, o sea que es el mismo agente que yo utilizo para desinfectar cualquier otra superficie, acá la voy a utilizar como antiséptico. Pero fíjense, moderado. ¿Para qué? Para disminuir su acción abrasiva, justamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo voy a aplicar sobre una superficie animada, sobre un tejido vivo. Y esa es una fundamental diferencia cuando hablamos de antiséptico y desinfectante. Desinfectante aplicamos a cualquier superficie, la mesa de un laboratorio, por ejemplo, la mesada. Mientras que un antiséptico lo aplicamos a una superficie viva, a un tejido, ¿sí? O a la piel misma, ¿sí? Ese es un desinfectante. Pero tengan en cuenta que los desinfectantes pueden ser los mismos desinfectantes también, pero con concentraciones disminuidas, para justamente disminuir su acción abrasiva sobre el tejido, justamente. Bien, el sufijo cida significa agente que mata, por ejemplo, bactericida o fungicida, como dice ahí, son agentes que matan a los microorganismos, ya sean hongos, bacterias o parásitos, ¿sí? Y el sufijo estático significa agente que inhibe el crecimiento, es decir, no necesariamente mata el microorganismo, sino detiene el crecimiento de estos microorganismos por alguna metodología, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando habíamos hablado la clase pasada sobre muerte microbiana, habíamos dicho de que
Fíjense que es la pérdida irreversible de la capacidad de reproducción de un microorganismo en un medio adecuado. Y habíamos charlado de que también era una curva exponencial. Pero a diferencia de lo que sería la curva de crecimiento exponencial, esta tiene pendiente negativa. Primero veamos de que es una curva que para que nosotros la podamos rectificar, es decir, transformar en una recta, lo tenemos que transformar en logaritmo, ¿sí? Y después veamos de que la pendiente es negativa. ¿Y esto qué quiere decir? Que está disminuyendo el recuento de microorganismos en función del tiempo. ¿Y recuerdan ustedes por qué era esta disminución? Justamente los microorganismos mueren porque se agotaron los nutrientes y se acumulan los productos de desechos metabólicos, ¿sí? Entonces, en función de eso, la tasa de crecimiento disminuye mucho con respecto a la tasa de muerte, que es la que está aumentando, ¿sí? Y por eso se ve un claro descenso del número de microorganismos en unidades de tiempo, ¿sí? Dos parámetros importantes para evaluar la curva de muerte son el valor de o tiempo de reducción decimal, que es el tiempo requerido para reducir, ¿sí?, un 90%, ¿sí?, el número de microorganismos viables, es decir, al 10% del recuento original, lo que corresponde a una disminución de un ciclo logarítmico, un logaritmo, por eso fíjense que es el D, ¿sí?, de la curva de sobrevida, ¿sí? Y el SAL, que es un proceso probabilístico, fíjense que tiene que ver con la reducción de la probabilidad de contaminación en menos de 1 por 10 a la menos 6. Es una probabilidad, ¿sí? O lo que podemos decir que la probabilidad de encontrar un microorganismo en la superficie que ha sido esterilizada es menor de 1 por 10 a la menos 6, es decir, 0,00001, ¿sí? Esa es la probabilidad muy pequeña. ¿Está bien? Bien, ¿cuáles son los factores que afectan entonces al control de los microorganismos? El número de microorganismos. ¿De cuántos microorganismos parto? ¿Cuántos microorganismos están presentes en esa superficie que yo quiero esterilizar? En ese medio de cultivo que yo quiero esterilizar, ¿sí? ¿Está bien? El tiempo de exposición del agente antimicrobiano, ¿sí? Si tengo mucho tiempo o poco tiempo. Muchas veces, si es que aplicamos un agente desinfectante a una superficie y el tiempo de contacto del agente con la superficie es muy, muy bajo, muy pequeño, entonces el microorganismo no resulta dañado, ¿sí?, y entonces no muere, ¿sí? Entonces la carga microbiana se reduce, pero muy poco, o no se reduce, ¿sí? Por eso el tiempo de exposición del agente antimicrobiano a la superficie que yo quiero desinfectar es un parámetro crítico a tener en cuenta. La concentración del agente de control, ya sea físico o químico, físico porque puede ser el calor, o químicos porque pueden ser los otros desinfectantes que ustedes conocen, como por ejemplo la lavandina o el hipoclorito de sodio, ¿sí? La concentración. Hay sustancias que necesitan estar muy concentradas y otras que cumplen un mayor efecto al estar diluidas, por ejemplo. Entonces la concentración es un parámetro crítico a tener en cuenta también. La concentración del agente desinfectante. Condiciones ambientales, la temperatura, la presión, ¿sí?, sobre todo son parámetros que hay que tener en cuenta, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito sobre presión y temperatura cuando hablemos de métodos físicos, por ejemplo, el autoclave, que ustedes ya deben recordar en algún momento, que es un método de esterilización por calor húmedo. El tipo de microorganismo, no es lo mismo un microorganismo joven que un microorganismo viejo. Si un medio de cultivo ya viejo, con microorganismos viejos, muere más rápido que los microorganismos jóvenes. Y por otro lado, también el tipo de microorganismo, no es lo mismo una bacteria vegetativa que una espora bacteriana, ¿sí? En donde la espora bacteriana, como ustedes saben, es mucho más resistente que lo que sería un microorganismo vegetativo, ¿sí? El estado físico del microorganismo. Ahí hablamos entonces sí, de esto que decíamos nuevamente. ¿Sí? Si es joven, si es viejo, ¿sí? Si es que es un microorganismo resistente, no resistente. ¿Sí? Y la temperatura nuevamente, de las condiciones ambientales, la temperatura. Sobre todo hay agentes que actúan mejor a altas temperaturas, otras a bajas temperaturas, y hay otros agentes como el calor, obviamente, que actúan siempre a altas temperaturas.
¿Cómo vamos a monitorear en los procesos de esterilización? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Porque primero vamos a hablar de esterilización. Mediante controles de procesos de esterilización, ¿sí? Que se llevan a cabo mediante indicadores de esterilización, que lo vamos a charlar en un ratito, que hay varios, químicos y físicos. Y los controles de esterilización, ¿sí? Controles del proceso y controles de esterilización, que se realizan de acuerdo a farmacopea sobre los productos ya tratados previamente. Es decir, un producto que se ha esterilizado y ahora lo voy a someter, ¿sí?, a controles para ver si es que la esterilización fue adecuada o no. Son muy importantes tener en cuenta estos controles del proceso y controles de la esterilidad, porque justamente el material que yo voy a disponer después de este proceso de esterilización va a ser utilizado ya sea para el tratamiento de pacientes o para utilizarlos para el diagnóstico, ¿sí? Para utilizar como medios de cultivo, para inocular bacterias y demás, o para inocular materiales biológicos. Y entonces hay que estar muy seguros de que el proceso de esterilización fue lo adecuadamente eficiente para que no haya desarrollo bacteriano, y entonces el producto que yo voy a utilizar esté lo totalmente estéril como para que sea utilizado para el fin que uno necesite usarlo. Bien, ¿cuáles son los controles del proceso de esterilización? Entonces tenemos controles físicos o mecánicos, y controles químicos y controles biológicos. Eso es lo que nosotros vamos a revisar ahora en un ratito. Dentro de los controles físicos o mecánicos, fíjense que lo que hacen es aseguran el funcionamiento correcto del agente esterilizador y que las condiciones internas de la cámara alcancen los parámetros de esterilización adecuados, ¿sí? Esos parámetros son los que yo voy a sentar en una tabla de datos que me va a estar indicando que el proceso ha sido concretado de manera adecuada. Permiten detectar fallas en forma precoz en el proceso de esterilización, implican periodicidad de control en cada ciclo de esterilización, o sea, vamos a ir controlando constantemente. Algunos ejemplos: el manómetro, en donde va a medir la presión que alcanza el sistema en donde se está realizando la esterilización; un termómetro, en donde va a medir obviamente temperatura del proceso de esterilización; registros de impresoras, bueno, pantallas informáticas, etc., ¿sí? Entonces son monitores que me van indicando distintos parámetros que me van a dar idea que el proceso está ocurriendo de forma satisfactoria. Los controles químicos son elementos que sirven para monitorizar uno o más de los parámetros variables que intervienen en el ciclo de esterilización, confirmando que se han cumplido ciertas condiciones que son necesarias, o sea, son cruciales para el proceso de esterilización, para que el proceso de esterilización sea satisfactorio, ¿sí? Entonces, esos parámetros críticos son los que yo voy a ir controlando por estos métodos o controles químicos. Condiciones que deben cumplir entonces: deben estar pueden ser impresos en cintas no tóxicas, tienen que ser estables a través del tiempo, estos controles químicos que se van a utilizar, de fácil lectura e interpretación, que permitan la reproducibilidad del proceso, es decir, yo puedo en otro proceso, con un nuevo control de las mismas características, puedo ver entonces nuevamente si este proceso está ocurriendo de forma efectiva o no, si sean reproducibles, específicos para cada método de esterilización, es decir, no es lo mismo un método de esterilización por calor seco que por calor húmedo, por métodos químicos. Periodicidad en cada ciclo y o en cada paquete que uno vaya a esterilizar, que se puedan utilizar estos controles, y deberían cumplir ciertas normas, porque si hablamos de controles que van a ser importantes, sobre todo porque se van a utilizar en salud pública, bueno, o en salud, hay ciertas reglas como las normas ISO o las normas IRAM que deben ser cumplidas o que dictan cuáles son las situaciones que deben satisfacer estos controles que van a ser utilizados para evaluar el proceso de esterilización. ¿Cuáles son estos parámetros críticos que uno tiene que evaluar y en donde tenemos que hacer foco en estos controles, o que estos controles justamente deben evaluar, ya sean mecánicos
o físicos, o estos químicos o biológicos también. En caso del vapor, por ejemplo, o sea, metodologías que utilizan vapor o calor húmedo, tenemos el tiempo, la temperatura y la saturación del vapor del sistema. En caso de calor seco, como por ejemplo las estufas, bueno, el tiempo y la temperatura, el tiempo de exposición y la temperatura a la cual alcanza el sistema, y cuánto tiempo está esa temperatura en contacto con el material que se está esterilizando. En el caso de métodos químicos, como el caso del óxido de etileno, bueno, el tiempo, la temperatura, siempre el tiempo de exposición, fíjense, muy importante, los tres. La temperatura, ¿sí? Porque justamente actúa mejor el óxido de etileno a ciertas temperaturas, la humedad, porque debe haber cierta humedad para permitir la penetración del agente esterilizante, la concentración del óxido de etileno, o ETO significa óxido de etileno, ¿sí? También es un parámetro crítico que tiene que ser evaluado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Como dice acá, especificaciones de controles químicos, métodos de esterilización recomendados, ¿sí? Los parámetros críticos a los cuales deben responder. O sea, hay métodos químicos para métodos de esterilización, ¿sí? Para cada método. Cada método tendrá su tipo de control químico. Los parámetros críticos a los cuales debe responder, ¿sí? Ya sea según esto que habíamos visto anteriormente, según el método de esterilización, bueno, el tiempo, la temperatura, la saturación de vapor, o la concentración del agente esterilizante, por ejemplo, la clase al que corresponde según las normas vigentes, el control, el cambio que debe ocurrir, ¿sí? Y que me va a decir a mí si es que el proceso fue efectivo o no fue efectivo, instrucciones básicas de uso de ese control, y condiciones de almacenamiento, fecha de fabricación, tiempo de vida media útil, número de lote, partida y datos del fabricante. Todas esas cosas deben estar incluidas en el control químico, que yo voy a seleccionar en función de mi método de esterilización que yo quiero evaluar. Acá tenemos, por ejemplo, estas cintas térmicas que habíamos dicho anteriormente, que son cintas que se utilizan para embalar, fíjense, los materiales que uno va a esterilizar, y que son cintas con indicadoras, ¿sí? En realidad, en donde van a cambiar de color según el método, si la esterilización fue satisfactoria o no, ¿sí? Si se llevaron a cabo las condiciones de esterilización adecuadas. Estas las usamos, por ejemplo, para el autoclave, ¿sí? De hecho, en el instituto hay, en algún momento se las muestra después, en donde nosotros preparábamos antes los paquetes para esterilizar de cápsulas de Petri o de tubos, ¿sí? Los poníamos a esterilizar y los paquetes los preparábamos con estas cintas. Entonces, luego de realizar la esterilización, sacábamos y veíamos que los paquetes tenían las cintas con un color cambiado, ¿sí? Fíjense, estas rayitas que tienen son las que cambian de color después si el proceso fue satisfactorio. Obviamente cumplen con todas las condiciones anteriores, son métodos químicos y tienen un tiempo de vida útil, etc. ¿Sí? Son específicos para este tipo de esterilización por calor húmedo. Bien, si hablamos de los indicadores químicos externos, entonces, como en este caso, son indicadores impresos en los envases individuales, bolsas y rollos, o en las cintas, como en este caso, adhesivas, que fijan a los envoltorios en los paquetes, y su viraje correcto permite demostrar que dicho envase ha sido expuesto a un proceso de esterilización, diferenciándolo del que no ha sido expuesto. ¿Sí? Eso es lo que haría. Bien, continuemos. No hemos avanzado mucho.
Bien, métodos químicos internos. Ahora tenemos otros métodos. Son diseñados para detectar que se han alcanzado el valor necesario en una sola variable. Por ejemplo, en este caso hay de clase 3 o de varias variables, de estas variables que habíamos hablado anteriormente, en el caso de este tipo 4. Estas variables obviamente que son críticas del proceso de esterilización. Estos indicadores se colocan en el paquete o producto que se desea esterilizar, en algún lugar donde el agente esterilizante accede con mayor dificultad. O sea, le ponemos le hacemos otra prueba más, ¿sí? Para que estar seguro de que el agente el agente esterilizante esté ingresando a todos los lugares del paquete que yo quiero esterilizar en realidad. Su viraje correcto indica que se han alcanzado los valores críticos, estos que nosotros queremos medir de manera satisfactoria. El proceso entonces que está evaluando puntualmente estos parámetros críticos, por ejemplo, la temperatura o la saturación del vapor o la concentración del agente esterilizante en otro tipo. Entonces, esto me está indicando de que se ha alcanzado, ¿sí? Estas concentraciones, estas cosas que yo necesito evaluar, y por lo tanto, entonces, que el proceso de esterilización, en tanto y en cuanto impliquen estos parámetros que estoy midiendo, ha sido satisfactorio, ¿sí? Los de clase 5, fíjense que son diseñados para para reaccionar a todos los parámetros críticos sobre un rango especificado de ciclos de esterilización, o sea que son multiparamétricos. Su desempeño se acompaña con la inactivación de un microorganismo de prueba, ¿sí? Mismos parámetros críticos, van a analizar los mismos parámetros críticos que en las clases anteriores. Son reproducibles, estables, seguros, de fácil y rápida lectura. Y lo que a mí más me interesa que veamos hoy son los indicadores biológicos de esterilización. Fíjense, son preparaciones de microorganismos inoculadas en el producto, ¿sí? O sea, en un producto, no es que se van a inocular en el producto que yo quiero esterilizar, absorbidas sobre diferentes soportes, que pueden ser papel, vidrio o un medio de cultivo directamente, o suspendidas en medios líquidos y sellados en ampollas, por ejemplo, y que deben representar un mayor desafío que el de la biocarga del producto esterilizado. O sea que tiene que ser un desafío mucho más importante para el proceso de esterilización que el que sería la carga microbiana que podrían tener los artefactos que yo quiero esterilizar. De esta manera, entonces, permito inferir con mayor seguridad que el proceso de esterilización fue adecuado o no, ¿sí? Al finalizar este método. El mayor desafío se logra mediante un número elevado de microorganismos, obviamente, altamente resistentes al proceso de esterilización, como por ejemplo de esporas bacterianas. Generalmente, en estos métodos químicos se utilizan esporas bacterianas. Entonces tengan en cuenta de que estos son comerciales, vienen ya preparaditos para que uno los pueda colocar en el autoclave junto con el material que vaya a esterilizar, y como yo les decía recién, como leíamos recién, resulta en un mayor desafío para el proceso de esterilización que los microorganismos que están presentes en la superficie que yo quiero esterilizar. Bien, bueno, fíjense entonces, generalmente son esporas bacterianas, pero pueden ser productos virales como los priones, virus envueltos, bacterias, hongos, esporos fúngicos, pero lo que más se utilizan son las esporas bacterianas, porque tienen o presentan un mayor desafío, justamente por ser mucho más resistentes al método de esterilización. No me voy a detener en esto, simplemente les voy a aclarar dos cosas importantes que vi en el parcial, en el recuperatorio del parcial. Las esporas, recuerden ustedes que no son una forma de reproducción en las bacterias, sino que son una forma de resistencia. Por lo tanto, si bien no todas las bacterias se esporulan, generalmente los bacilos gram positivos son los que esporulan, ¿sí? No los pocos. Y fíjense que una bacteria genera una espora, por lo tanto, no es una forma de reproducción como en el caso de los hongos, que sí son formas de reproducción. Acá no. Y fíjense entonces de que justamente tienen estas esporas que
son mucho más pequeñas que la bacteria en realidad, porque son como fragmentos celulares que tienen poca concentración de agua o casi nada de agua, y en donde la bacteria permanece latente por largos periodos de tiempo hasta que el medio en el cual se encuentra resulta ser favorable para que germine de esa bacteria una nueva, eh, de esa espora, una nueva, la misma bacteria en realidad, porque es la misma bacteria genéticamente igual a la que dio origen a la espora. O sea, no es que se genera otra bacteria nueva o que es un método de reproducción, que a partir de una bacteria se generan muchas esporas. No. Tengan en cuenta eso, por favor, porque es un error muy conceptual, muy importante, y que lo han llevado los respiratorios. Bien, diferencia entre células vegetativas y las endoesporas. Fíjense entonces, ahí ya tienen para leerlo ustedes, yo no me voy a quedar en esto porque ya lo estuvimos viendo en algunas clases. La estructura, fíjense que la célula vegetativa es una célula gram positiva típica, son los bacilos gram positivos, bueno, apariencia microscópica, no refráctil y refráctil la espora, eso es lo importante. El contenido, la actividad enzimática, fíjense, alta en la célula vegetativa y baja en la espora. El metabolismo es alto en la célula vegetativa y bajo o ausente en la espora. Bueno, y tiene como que todo está funcionando en la bacteria, pero no en la espora, ¿sí? Justamente. La tinción, fíjense, es teñible en las células vegetativas y solo métodos especiales tiñen las esporas bacterianas y que son importantes y que ahora vamos a ver una metodología. Continuamos. Estamos acá. Bueno, dijimos que la tinción era especial, ya lo vamos a ver. Acción a distintas enzimas, por ejemplo, es sensible la célula vegetativa y es resistente a la espora. El contenido de agua, fíjense, es alto en la célula vegetativa y muy bajo, fíjense, de 10 a 25% en la espora, y nada más. Esas son características diferenciales entre lo que sería una espora bacteriana y una célula vegetativa. Bien, acá tenemos algunos indicadores biológicos que se utilizan y para cada metodología. Fíjense, para calor seco, que serían las estufas, son los bacillus, en este caso, fíjense que son ATCC, que es una cepa muy particular de estos bacilos, que fíjense que es 9372 y que, fíjense, tiene un D, un tiempo de deducción decimal de 6 a 10 minutos, y fíjense que sirve para evaluar este proceso con un rango de temperatura de 165, entre 155 y 165. En vapor saturado, o sea, en estufa, perdón, estufa no, ahora esto sería el autoclave propiamente dicho, fíjense, tenemos otras bacterias, no hay que saberlas, y que tienen un tiempo de dilución decimal acá que tienen, y fíjense el rango de temperatura. Para métodos químicos, como el óxido de etileno, tienen otros, ¿sí? Que ahí tienen el bacillus, nuevamente es el mismo bacillus que el calor seco, y con el tiempo de dilución decimal. Para que vean algunos ejemplos. Acá se ven cómo se venden o cómo llegan los indicadores biológicos, de tipo comercial obviamente, que son preparados en donde ya tenemos la bacteria, ¿sí? o las esporas bacterianas y el medio de cultivo. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca todo el equipito a esterilizar junto con el material. Una vez que ha pasado la esterilización, se rompe, fíjense como que tienen un sobrecito acá adentro, se rompe el sobrecito interno de tal manera de que las bacterias o las esporas bacterianas se liberen al interior del tubito con el medio de cultivo,
se lo incuba en una estufa a 37 grados centígrados por 24 horas. Si hay crecimiento bacteriano, quiere decir que el proceso de esterilización no fue adecuado, y si no hay crecimiento bacteriano, se dice que el proceso de esterilización fue adecuado. ¿Y por qué se ve si crece o no crece? Por el viraje de un indicador que tiene el medio de cultivo, ¿sí? Es todo lo mismo de siempre. Si hay viraje del indicador, entonces la reacción ocurrió, por lo tanto hay crecimiento bacteriano, y entonces la metodología utilizada para esterilizar esa superficie, lo que haya sido que esterilizamos, no fue adecuado. O la esterilización no cumplió con el proceso. Bueno, hay tiras impregnadas entonces con esporas que se incuban, fíjense, por 7 días, o sea que es bastante. Otros son autocontenidos que se incuban de 24 a 48 horas, ¿no? Estas cintas, luego de someterse al método de esterilización, se colocan en un medio de cultivo adecuado, que lo pide el fabricante, y se los deja incubar, ¿sí? Resultados correctos: no hay viraje del indicador, ¿sí? O viraje de color, indicador no testeado, o sea, si es que el viraje es adecuado, ¿no? Si es que necesitamos viraje, que haya viraje de algún indicador en realidad, como consecuencia del proceso mismo que se genera, ¿sí? Pero generalmente entonces, un resultado correcto sería que no hay viraje del indicador. ¿Está bien? O hay viraje de color con respecto al indicador no tratado, ¿sí? Que me está dando idea de que el proceso ocurrió, la esterilización ocurrió, pero bueno, que dará otro color si es que hay crecimiento o no de la bacteria. Bien, continuamos. Otro resultado incorrecto, por ejemplo, un resultado incorrecto podría ser no viraje del color en el indicador, ¿sí? Que, ya les digo, hay virajes, para no confundirlos, hay virajes de indicador que me van a dar idea de que el proceso de esterilización ocurrió, ¿sí? Pero no me está hablando de que si es que hay crecimiento bacteriano o no, que eso sería otra cosa, ¿sí? Entonces, acá dice, resultado incorrecto, no viraje del color del indicador, que me da idea que no se ha sometido al tratamiento, ¿sí? Posibles causas entonces pueden ser esporas no viables o no fue incubado correctamente, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, estos también podrían ser resultados incorrectos. Como yo les decía entonces, luego de someter este indicador biológico al proceso de esterilización, lo incubamos y vamos a ver un viraje del indicador. Si vemos viraje es porque hay crecimiento bacteriano y por lo tanto el proceso de esterilización no fue adecuado, y si no hay viraje del indicador es porque el proceso fue efectivo y las esporas fueron destruidas. Eso es lo que tienen que quedarle claro ahora. Bueno, acá tienen simplemente una comparación entre los indicadores biológicos y las cepas salvajes, en donde tienen acá algunas cepas que se utilizan como indicador biológico, y acá tienen la cepa salvaje, y les va mostrando la diferencia, ¿sí? Entre uno y otro. Lo más importante es que estas cepas son las más importantes, o las que generan una mayor, o dan una mayor complicación al método de esterilización, es decir, es como que lo someten a un mayor control, hay una mayor prueba, ¿sí? Se realiza una mayor, se somete a una prueba mucho más importante al proceso de esterilización cuando se utilizan estos indicadores biológicos frente a lo que serían entonces los de la cepa salvaje. Acá tenemos la tinción de Gram de bacilos gram positivos que están esporulando. Fíjense que se ven acá las esporas bacterianas, ¿sí? Y acá tenemos la tinción para ver la presencia de las esporas. Fíjense, estos no son bacilos gram negativos, sino son los mismos bacilos de esta tinción. Esta es la tinción de Gram. Esta es la tinción con verde de malaquita, en donde se utiliza para evaluar u observar las esporas bacterianas, ¿sí? Sepan que para los métodos de coloración para ver esporas es el verde de malaquita, ¿sí? No quiere decir que estas bacterias
sean gram negativas. Por favor, es otra coloración, no es la coloración de gram. Esta es la coloración de gram y vemos bien a los bacilos gram positivos con las esporas en algunos de ellos. Bien. Obviamente, los materiales que uno va a esterilizar, por cualquiera de los métodos que vamos a ver en la clase que viene, pueden ser de varios tipos. Uno de los métodos que se utilizan para clasificar es esta que vamos a ver ahora, la clasificación de Spaulding, que habla que los instrumentos que se utilizan durante un proceso específico para el tratamiento o para atender a un paciente requieren ser esterilizados o desinfectados, y vamos a ver una clasificación en cuanto a lo crítico que tienen que ser estos métodos de esterilización y de la evaluación de estos métodos de esterilización según el contacto íntimo que van a tener estos materiales con el paciente. Los tipos de instrumentos o materiales que se clasifican según su uso entran en la clasificación de Spaulding. Por lo tanto, se procesan de diferentes modos en cuanto a la esterilización. Fíjense, tenemos los críticos, y acá tenemos algunos ejemplos, como los catéteres urinarios, jeringas, agujas, que son métodos que van a entrar en íntimo contacto con el paciente, y por lo tanto tienen que ser correctamente esterilizados, ¿sí? Con métodos específicos. Fíjense, penetran en tejidos estériles y en sistemas vasculares y en cavidades normalmente estériles. Los semicríticos entran en contacto con membranas mucosas o piel intacta, y los no críticos, y ahí tienen ejemplos, ¿no? Y los no críticos son los que entran en contacto simplemente con la piel sana, como por ejemplo el estetoscopio, ¿sí? Las chatas, la ropa de cama, los vasos, etc. Entonces, los métodos de esterilización, ¿cómo van a ser? ¿Sí? Bueno, para los críticos, métodos de esterilización propiamente dicho, vapor de agua a presión superior a la normal, que es la autoclave, el calor seco, el óxido de etileno, formaldehído, gas plasma de peróxido de hidrógeno. Para los semicríticos, bueno, desinfectantes de alto nivel o esterilización, si es posible, y ahí tienen algunos, desinfección de alto nivel, con el glutaraldehído o el ácido paracético, y no críticos, desinfección en nivel intermedio y bajo nivel, como por ejemplo la desinfección con alcohol o algún otro método desinfectante. Bien, ¿qué es la esterilización entonces? Es un proceso altamente validado, que hay que seguir según los protocolos, sobre todo si vamos a utilizarlos en la... Hay que ver para qué se utilizan, ¿no? Estas cosas. Para el control o para el tratamiento de pacientes, o para realización de medicamentos, por ejemplo, o para alimentos, o para alguna otra función que no sea en contacto íntimo con humanos, por ejemplo, mediante entonces el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. En términos probabilísticos, un producto es estéril cuando la probabilidad de encontrar un organismo viable sea menor a 1 por 10 a la menos 6. Como dijimos, la sal menor a 1 a 10 a la menos 6. Este coeficiente de seguridad de esterilidad que habla la farmacopea argentina. No existe un método de esterilización de aplicación universal para todos, por eso clasificamos anteriormente las cosas que utilizamos para la atención de los pacientes en críticos, semicríticos, o también hay que ver la composición de ese material, si son corrosivos, si no son corrosivos, si son termosensibles. No le puedo someter al calor porque obviamente si son termosensibles se van a destruir, no sería el método de esterilización adecuado. Y bueno, la elección del método estará relacionado con la compatibilidad del material a esterilizar con el agente esterilizante, es decir, si es corrosivo por el calor, obviamente, o por la humedad, no voy a utilizar calor húmedo, ¿sí? Y la facilidad del contacto del agente esterilizante con el material a esterilizar, ¿sí? Si es que se puede poner en contacto o no el agente esterilizante con el material que yo voy a esterilizar. Bueno, ¿cuáles son los atributos de un agente esterilizante ideal? Bueno, tiene que tener una actividad biocida, ¿sí? Para matar, no para disminuir
o para detener el crecimiento bacteriano. Si no debería ser estático, sino vicida, como dijimos anteriormente. Y tendría que ser vicida para todos los microorganismos. Y ese sería como los atributos de un agente esterilizante ideal. Alto poder de penetración, para que destruya a todos los microorganismos en todos los niveles de la sustancia que quiero esterilizar. Compatible con un amplio rango de materiales, o sea que se puede utilizar para muchos materiales, ¿sí? Permitir el control y monitoreo de las variables del proceso, y que no sea tóxico para el operador o paciente o el ambiente, ¿sí? ¿Está bien? Porque muchos agentes esterilizantes, sobre todo los químicos, después dejan un cierto residuo, ¿sí?, de ese agente en el material esterilizado que puede resultar tóxico, ¿sí?, para quien lo vaya a utilizar, para el operador, para el paciente o para el ambiente, ¿sí? Muy bien. Dentro de los procesos utilizados, entonces, son los que permiten la esterilización terminal del producto en un envase definitivo, versus esterilización de los componentes por separado y procesamiento aséptico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo esterilizar todo el material ya embalado, ¿sí?, y lo saco de ahí y ya lo puedo vender, o esterilizo el material y luego que lo esterilicé, lo voy a empaquetar de forma aséptica para ser recién ahí vendido, ¿sí? O sea, para que esté presente, preparado para la venta o para la utilización después, ¿sí? Esos son los dos procesos que yo tengo que tener en cuenta al momento de la elección del método de esterilización que vaya a utilizar. Bueno, son ciclos rápidos, ¿sí? Tenemos que hablar o evaluar también el costo, ¿sí? Porque hay métodos que son muy costosos y otros que son mucho más baratos o económicos, y eso también tiene que ver con lo que yo vaya a esterilizar, ¿sí? La cantidad, la demanda de lo que yo vaya a esterilizar. No es lo mismo esterilizar las cosas de un laboratorio pequeño que esterilizar las cosas de un hospital, por ejemplo, en donde la demanda es mucho mayor, la diversidad de cosas que tengo que esterilizar es mucho mayor, la metodología que yo voy a seleccionar va a tener que ser una que pueda esterilizar de manera adecuada casi todos los materiales que me vayan a mandar de todos los servicios del hospital. Y tiene que ser obviamente fácil de operar. Bueno, esto ya lo vimos, las resistencias a los procesos de esterilización, donde las esporas son una prueba muy importante de los métodos de esterilización, porque son mucho más resistentes. Y los métodos de esterilización los vamos a clasificar simplemente, se los voy a mostrar y ya la semana que viene o la clase que viene los vamos a ver en más detalle. Los físicos son el calor seco, el calor húmedo a presión superior a la normal, que es la autoclave, las radiaciones ionizantes, las radiaciones no ionizantes y las filtraciones estériles. Y si hablamos de los químicos, tenemos que son todas esterilizaciones en frío, donde necesitamos temperatura. La más importante que vamos a ver es el óxido de etileno, pero bueno, tienen el plasma de peróxido de hidrógeno y el formaldehído en fase vapor y fase de agua, que también las vamos a ver muy por arriba, ¿sí? La más importante va a ser el óxido de etileno como método químico. Los clasificamos entonces en físicos y químicos. Y hasta acá la primera clase. La clase que viene vamos a continuar con esterilización.